Muy buenas a todos, soy Roberto Granda, presidente del Club Los Viernes, y en Entrevistas en Libertad hoy estamos con Pedro Pedrosa, que es consultor político, autor del libro Así se exportó la revolución y una de las voces más respetadas de la diáspora venezolana. Pedro, bienvenido. Gracias, Roberto. Es un privilegio estar compartiendo con el presidente del Club de los Viernes. ¿Por dónde quieres que empezamos? ¿Por la diáspora venezolana, por el libro, por la revolución o por todo un poco? Bueno, lo que pasa es que creo que tiene un sentido evolutivo, ¿no? El libro, o sea, no existiría diáspora ni libro sin los inicios de eso que se conoce como la Revolución Bolivariana, que no es más que una estafa vendida como una buena idea. No es una buena idea que se convirtió en estafa, es una estafa vendida como una buena Bueno, es idea. como cuando dicen que el comunismo es una buena idea pero que se aplicó mal. No, a ver, el colectivismo, acabar con la propiedad privada, no es una buena idea. O sea, la idea de inicio ya partimos de un error. Creo que de hecho la frase que acabo de tratar de plagiar es de Olavo de Carvalho, que acaba de fallecer, un intelectual brasilero que decía: el socialismo no es una buena idea que se echó a perder, es una estafa que vendieron como una buena idea. Palabras más, palabras menos es eso. Bueno, en la teoría es ineficaz y en la práctica es criminal, básicamente. Es que es totalitario, es criminal y sobre todo es sumamente opresivo. Porque la opresión, si bien yo soy de los que, como mi profesor Fernando Falcón, dice que la violencia es compulsión física, ¿verdad? Hay muchas formas de oprimir a la gente. Y por eso los socialistas insisten tanto en el tema. Ustedes aquí en España tienen un plan para la recuperación y resiliencia. Ellos insisten en el tema de la resiliencia, porque ¿en qué consiste la resiliencia? Es que yo hoy te voy a azotar con 10 latigazos y voy a hacer eso durante una semana. Y cuando tú te acostumbres a recibir 10 latigazos diarios durante una semana, voy a empezar a darte 15. Y entonces tú te haces resiliente y te sigues acostumbrando. Entonces las formas de opresión consisten en irte pisando poco a poco e irte llevando de vivir a sobrevivir. Entonces está probando cuál es la capacidad de aguante de la ciudadanía española, por así decirlo. Sí, en efecto. A base de medidas muchas veces restrictivas de nuestras libertades. Sí, en efecto. De hecho, yo siempre le pido con muchísima humildad, porque ya a veces cuando uno habla de Venezuela pasa como el cuento de Pedro y el lobo, ¿no? De que viene el lobo y entonces no lo ven venir. Y entonces cuando uno levanta la voz y dice, ojo, alerta, dice, ya esta vez estos venezolanos traumatizados, no pasa nada, aquí eso no va a ocurrir, pero en efecto ocurre. De hecho, en el blog de la página web de la empresa que dirijo, hay un artículo que, parafraseando a Hayek, que tiene no recuerdo la primera palabra, ahorita se me fue, pero es, yo lo titulo La ignorante arrogancia, que es un libro de Hayek, ¿no? Y en ese artículo yo he hecho el cuento de mi vida de hijo de migrantes españoles, nacido en el 73 en Venezuela, pero en medio de una opulencia bárbara. O sea, yo nací siendo el hijo de los conserjes de un edificio de residencias en un rincón de Caracas. Yo nací en una de las clínicas privadas más caras de Venezuela. Venezuela era un país rico por aquel entonces. Venezuela era un país, lo que pasa es que yo me he planteado reformular ese concepto de rico, porque Israel es un país que no tiene nada y ha desarrollado muchísimas capacidades para crear riqueza. Venezuela es un país con ingentes cantidades de recursos naturales, de potencial turístico, de potencial para muchas cosas, que por no saber crear riqueza, sino únicamente dedicarnos a repartirla, se convirtió en un país muy miserable. Pero viene de una miseria endémica también y de una corrupción, porque el hecho, por ejemplo, cuando Carlos Andrés Pérez, cuando llegó Hugo Chávez, lo que hizo fue continuar ese legado, esa casta, como el propio nombre él lo adoptó, pero no se cambiaron realmente el funcionamiento entero del sistema. Chávez no moduló nada. Yo voy a tratar de ser muy breve en explicar esto de la forma más clara posible. El modelo democrático venezolano se fundó sobre la renta petrolera. Y un politólogo venezolano muy famoso, ya fallecido, Juan Carlos Rey, lo expresó en su obra La crisis de la democracia venezolana y el pacto populista de conciliación de élites. Con esa renta petrolera se crearon
unas élites políticas que se destinaron a absorber la renta, repartirla entre sus más allegados y constituir conglomerados empresariales enchufados al poder, y el resto repartirlo a la sociedad en formas de casas de interés social, máquinas de coser, obras, etcétera, etcétera. Pero en realidad ese potencial jamás se desarrolló en su totalidad. Cuando Chávez viene, Chávez es el producto de que Carlos Andrés Pérez decida hacer todo lo contrario a lo que había hecho en su primer gobierno. Hay un documental que les recomiendo, que lo pueden conseguir en YouTube, que se llama CAP, C-A-P, que son las iniciales de Carlos Andrés Pérez, CAP 2 intentos, que relata la orgía de despilfarro que significó el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez desde el 74 hasta el 79, que de paso coincidió con eventos mundiales como la guerra del Yom Kippur y broma, que hizo que los precios del petróleo se dispararan de 5 a 15 dólares el barril. Y eso hizo que Venezuela se convirtiera en una verdadera orgía de despilfarro. Cuando todo el planeta se apretaba el cinturón, en Venezuela las vacaciones eran en Miami y eran una cantidad de cosas atroces. Eso fue lo que le hizo a Venezuela ganarse el mote de la Venezuela saudita. Carlos Andrés Pérez, en su segundo periodo, trata de caminar sobre sus pasos y decir, no, mire, no podemos hacer lo mismo, tenemos que liberalizar la economía, hacer a Venezuela un país moderno, privatizar una cantidad de cosas, hacer que el mercado funcione. Y por supuesto esos ajustes crearon algunas fricciones con el estatus establecido en la sociedad. El más significativo fue el aumento del precio de la gasolina, 0,25 centavos de bolívar para la fecha por litro, 0,25 centavos. Eso generó el primer gran shock de los venezolanos en la época moderna, que se llamó el Caracazo. Fueron 3 días y luego extensibles casi a una semana de saqueos, revueltas callejeras y bromas. Y posteriormente viene la destitución por juicio político al presidente Carlos Andrés Pérez. Ojo, perdón, me salté un evento. Vienen las 2 intentonas de golpe de Estado del año 92, de las cuales uno de los protagonistas es Chávez. Cuando lo encarcelan. Cuando lo encarcelan. Y ahí un también expresidente venezolano, ya fallecido también, Rafael Caldera, ve una oportunidad política. Y él capitaliza el descontento para ganar su segundo periodo. Y en ese segundo periodo le da lo que se llamó el sobreseimiento de la causa a Hugo Chávez. ¿Quieren un paralelismo con España? Bueno, yo no sé si los procesados, los hoy, ¿cómo se llama? Indultados del proceso, fueron inhabilitados políticamente. Porque uno de los errores fue que Chávez sale de la cárcel sin ser inhabilitado políticamente. Sale en el año 94 y en 4 años se convierte en presidente de Venezuela. ¿Cambió el modelo? No, lo profundizó. Lo que hizo fue extraer más renta. ¿Liberalizó la economía? No, creó sus propias élites económicas. Y lo que Juan Carlos Rey llamaba el pacto populista, que era entre Acción Democrática y COPEI, terminó convirtiéndose en el pacto populista entre el PSUV, Partido Socialista Unido de Venezuela, de Chávez, y todo el conglomerado opositor representado en la MUD, Frente Amplio, Mesa de la Unidad Democrática, como ustedes quieran llamarlo, que son, aún siendo oposición, beneficiarios, en menor escala, beneficiarios y usufructuantes de la renta petrolera venezolana también. Vamos a dar un salto temporal. Una vez que Chávez, instalado en el poder, intenta exportar ese modelo a España y crea, por ejemplo, financia el partido que se crea en 2013-2014, Podemos, que incurre en las elecciones por primera vez, en las europeas, tiene 5 eurodiputados, una sorpresa, pero porque está también azuzado por los medios de comunicación. Esa exportación a Europa ha triunfado en España, entre comillas, porque no han alcanzado el poder absoluto, pero sí el poder parcial, porque están en el gobierno con 5 ministerios y un tipo tan infame como Pablo Iglesias pudo llegar a ser vicepresidente, aunque brevemente. Bueno, afortunadamente fue brevemente. Sin embargo, desde ese maravilloso evento en el cual doña Rocío Monasterios expulsa al señor Iglesias de un plató de televisión, de radio bastante progre como lo es la SER, yo en ese mismo momento, en medio de la euforia,
dije, ojo, porque Pablo Iglesias está regresando a su medio natural. Su medio natural es no tener las camisas de fuerza que impone el poder, es la agitación, es la propaganda. Y hablar de una tala mediática tan potente como la SER. Hablo de una... A ver, mira, una de las cosas que uno aprende, si aprendes de lo que sucedió en Venezuela, es que a mí en realidad no me interesa si es la SER, si es Vargas Llosa o si es quien sea. O sea, yo creo que los ciudadanos tienen que aprender a perderle respeto a los títulos nobiliarios, ¿no? Simplemente hay una causa, la causa de la libertad, la causa de la justicia y la causa de la verdad. ¿Usted está en esa causa? Sí. Vale, compartimos. Usted tiene una opinión, toda opinión es respetable por ser opinión, mas no por ser la verdad. Hay opiniones que se aproximan y son verdaderas y hay opiniones que se alejan por dos razones, o por ignorancia, se alejan de la verdad, o por ignorancia, o por mala fe. Y las que son por mala fe suelen ser propaganda. O sea, esa opinión es tendenciosa y busca deformar la verdad con una intencionalidad política, y eso se le llama propaganda. Realizando la maestría de Derecho y Política Internacional en la Universidad Central de Venezuela, yo quise estudiar el fenómeno, ¿no? Porque lo mío fue muy intuitivo. Yo dije, si esto no funciona, ¿qué es lo contrario? Y entonces empecé a acercarme a algunas obras del liberalismo, del conservadurismo y eso. Pero para poder entender esto que funciona, tienes que conocer muy bien lo que no funciona. Y me dediqué a estudiar el socialismo del siglo XXI de Heinz-Dietrich Stephan, y de ahí sale el libro Así se exportó la revolución. El socialismo no funciona, pero la agitprop sí. Quiero decir, la campaña de agitación y propaganda que realizó por aquí, por ejemplo en España, el populismo, funcionó porque tuvieron unos resultados electorales espectaculares. Entonces, en ese sentido, supieron manejar muy bien los medios de comunicación y modular a esa parte de la sociedad más intelectual o políticamente desfavorecida, o sea, con menos conocimientos, que se creyeron, por ejemplo, los cantos de sirena de un Pablo Iglesias, de un Monedero, de un Errejón. Se puede decir que funcionó sobre un modelo que no funciona, ¿no? Lo que pasa es que volvemos sobre la frase del principio. Es muy fácil. Mire, en una campaña electoral se manejan básicamente 4 sentimientos: el amor, la esperanza, la rabia y el odio. Y el miedo, perdón. Y el socialismo apela a eso. Y apela a eso en los más desprotegidos, que por nuestros propios sistemas, porque yo a veces discrepo con muchos, no, es que a ustedes les pasó eso porque son de allá. No, es que a nosotros nos pasó eso precisamente porque nos parecemos mucho. Es que no somos muy distintos en realidad. Entonces, lo que fue la repartición de renta en Venezuela está expresado en España en eso que ustedes cuidan y protegen tanto, que es el estado de bienestar. Cuando el estado de bienestar no funciona, la gente que se cree con derecho a cosas gratis siente muchísima rabia contra la clase política. Y eso es explotado por individuos como Iglesias, como Errejón, que sufren de ese mismo resentimiento, pero han sido un poco aventajados en su forma de perseguir el poder. El problema del estado de bienestar y de las cosas gratis es que las cosas gratis, la gente en efecto creen que son gratis, pero los políticos creen que es de ellos. Y cuando usted está recibiendo un servicio, digamos, el de sanidad, que estoy de acuerdo con que haya servicios de sanidad gratuitos, la gente no se da cuenta de que primero le han metido la mano en el bolsillo. No, no es gratis. Usted ya lo pagó. Claro. Y el problema es cuando esa burocracia en torno a eso crece, crece y crece, lo que uno paga no termina de alcanzar para que la gente reciba el servicio de las expectativas que la propaganda le hace creer que va a recibir. El otro día coincidíamos en un plató en 7NN con una persona. No dio tiempo al debate porque es un programa muy rápido, muy ágil y hay que intervenir muy brevemente, que ha acusado un poco a la sociedad civil, al pueblo venezolano, de no oponerse lo que debería, ¿no? O con la contundencia suficiente al chavismo. Y realmente lo que no dio tiempo a explicar, yo quería hablar, tú querías hablar, era que toda oposición venezolana, toda oposición ciudadana ha sido terriblemente reprimida, incluso en el caso del piloto Óscar López, Óscar Pérez, perdón. Ejecuciones extrajudiciales a él y a sus compañeros y que se van sucediendo a lo largo de Venezuela. Entonces,
no es que haya una apatía de la sociedad, es que todo régimen totalitario reprime precisamente cualquier intentona de oponerse a ese gobierno legítimo. Yo en ese aspecto insisto mucho en diferenciar dictaduras y tiranías, y ya vamos a llegar allá, pero esa persona que yo la estaba conociendo en ese día y que por respeto no la voy a nombrar, estaba más desubicado que un musulmán en el Muro de las Lamentaciones, más perdido que Adán el Día de las Madres, porque esta persona intentó hacer un paralelismo entre la tiranía chavista y la dictadura franquista. Un individuo a quien no pueden acusar de ser un facha ni un derechista como lo es Norberto Bobbio, aclara en Estado, Política y Sociedad la diferencia entre dictaduras y tiranías. Las dictaduras son regímenes transitorios que nacen de una conmoción, su origen es romano, y eso es, nacen de una conmoción para instaurar el orden entendido no como un orden nacido de la mente de alguien, sino como el orden natural. Las dictaduras, por lo general, desembocan en procesos que llevan a la democracia. Superado el periodo de conmoción, instaurado el orden, las tiranías no. Las tiranías son autoinmunes y no solo restringen derechos y libertades relacionadas con la opinión, con la prensa, no. Restringen todo tipo de libertades, lo que dije hace un rato. Te van llevando a la opresión en todos los aspectos, te sacan de vivir y te acostumbran a sobrevivir. Cuando él decía que es que a Franco lo apoyaba un sector de la asociación, de la sociedad y al chavismo también, pues bueno, es lo que te digo, el musulmán en el Muro de las Lamentaciones, rezándole a yo no sé quién, pero bien lejos de la Meca. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en Venezuela sí, Chávez tuvo un apoyo inicial muy importante. Y eso es debatible también, porque en esas elecciones donde gana Chávez en el año 98, gana con el 60% de los votos en un país donde hubo un 35, casi un 40% de abstención electoral. Pero en fin, así es la democracia. Ese apoyo hoy se convierte en apenas un 10% de la población. Y nadie puede decir que en Venezuela no hicimos nada. En Venezuela estuvimos por lo menos en 4 o 5 oportunidades, en 4 o 5 años distintos, 4 y 5 meses en la calle protestando. ¿Qué le faltó a esas protestas? A esas protestas le faltó una dirigencia política que convirtiese ese descontento en poder político. Y en eso es en lo que hemos fallado. No hemos fallado los venezolanos, han fallado sus dirigentes políticos. Vamos a hacer una muy breve pausa y volvemos enseguida con Pedro Pedrosa. Aquí podemos ver uno de los productos con más éxito en la tienda El Espía, la cartera bloqueadora. Eso te permite en todo momento tener un entorno seguro de tu localización y de tus posibles comunicaciones. Esto lo que hace es bloquear tu teléfono móvil y lo que no permite es la señal, que llegue la señal y que te puedan estar escuchando. El precio viene a ser unos 25 euros y es ideal pues, para mantener unas conversaciones seguras. Estamos de vuelta con Pedro Pedrosa, uno de los consultores políticos venezolanos más importantes que tenemos en España. ¿Cuál es la influencia del Grupo de Puebla ahora mismo en el panorama internacional, sobre todo en la expansión del comunismo? Y además que tiene gente, bueno, aquí han integrado en el Grupo de Puebla a una tipa tan... Irene Montero, por ejemplo, forma parte del Grupo de Puebla, entonces, bueno, está colocada ahí, pero es un grupo dedicado a expandir el terror por Latinoamérica y por Europa también. Eso que podemos identificar por tener marcos referenciales como la derecha, no solo la española, en todas partes, y donde más hemos carecido de una derecha desde mediados del siglo pasado es en Hispanoamérica, es que el comunismo, después vendido como socialismo y hoy más bien globalismo, siempre desde sus inicios ha sido un proyecto transnacional. Por eso es que existe la primera, la segunda, la tercera internacional. Es interesante eso porque Chávez es la palanca de lo que inicialmente es el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo nace de la iniciativa de dos mentes torcidas y enfermas como la de Fidel Castro y Luis Ignacio Lula da Silva, con dos partidos afiliados, el Partido de los Trabajadores Brasileños y el Partido Comunista Cubano. Con el dinero de la revolución, y eso se explica en el libro, Así se exportó la revolución, que lo pueden conseguir en Amazon, el Foro de Sao Paulo se expande de una forma impresionante. Prácticamente todos los partidos de signo
socialdemócrata o socialista o comunista de toda Hispanoamérica, incluido Podemos, están afiliados al Foro de Sao Paulo, que provisionalmente le hacen este extreme makeover y lo convierten en el Grupo de Puebla. Yo di una entrevista para NTN 24, próximo a las elecciones, que ganó el presidente Iván Duque, donde yo alertaba de la posibilidad de que el Foro de Sao Paulo se mudase a Colombia con una eventual victoria de Gustavo Petro. Eso no sucedió en ese momento, pero llegó la victoria de Andrés Manuel López Obrador en México. El Grupo de Puebla es la nueva etiqueta del Foro de Sao Paulo. Siguen siendo la misma cosa. Y ha terminado convirtiéndose en un capítulo, en el capítulo Hispanoamérica, de un proyecto mucho más grande que muchos de nosotros o algunas personas empiezan a conocer como globalismo, que no tiene nada que ver con la globalización. ¿Que persigue qué? Convertir a las naciones en cascarones vacíos manipuladas por unos grupos económicos muy importantes desde fuera. Entonces, te quitan el arraigo, te quitan la identidad, te quitan una cantidad de cosas, te someten a la miseria para convertirte en alguien sumamente dependiente. Esa es la misión del hoy Grupo de Puebla, encabezada por uno de los cancilleres internacionales de Maduro, el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, y que por supuesto necesita de personas tan infames como Irene Montero. Y como el juez Baltasar Garzón, que es juez de Alex Saab, es decir, trabajando directamente con el cártel de los soles. Sí. Que a la vez es pareja de la fiscal general del Estado en España. O sea, hay una red ahí que teje todo lo que viene siendo el comunismo internacional, que llega hasta las altas esferas del Estado español y que muchas personas no son conscientes. Yo quisiera, lo que pasa es que ustedes tienen muy bien montado en los medios de comunicación tradicionales españoles, que se han ganado el prestigio y por eso son tradicionales y ahora están al servicio de ciertos proyectos. Ustedes tienen lo que esa película mexicana que se llama La Dictadura Perfecta llama las cajas chinas. ¿Qué es la caja china? Un ejemplo clarito. Hay menores tuteladas abusadas en Baleares y en Valencia, pero esos medios lo que cubren es la propuesta del PSOE y de Podemos de investigar los abusos dentro de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque solamente, claro. Ese es el foco, ese es el enemigo de la señora Mónica Oltra, de las menores y de su marido y de las menores de Baleares. Olvídense de eso. Entonces pasa exactamente lo mismo. Nadie le está haciendo seguimiento a esa red que tú de forma muy intuitiva y muy sencilla has sacado a relucir, que no son casualidades, que el juez Garzón, que ya sé que puedo decirlo sin miedo, porque está condenado por eso, el juez prevaricador, es esposo de la persona que le tocaría ejecutar la acción penal en España, que es la fiscal general del Estado. Y que fue ministra de un gobierno socialista y pasó de ministra a fiscal general del Estado. Pero es que ustedes tienen muchos paralelismos que no quieren ver. ¿Cuál es el próximo objetivo del gobierno que llaman algunos socialcomunistas? El Poder Judicial. Y en Venezuela, lo primero que hizo la tiranía en sus inicios fue decretar una emergencia judicial. Y todo el mundo le suena emergencia judicial a que, bueno, van a apurarse, a aligerar los casos para que haya condenas. No, la emergencia judicial consistió en remover a todos los magistrados y poner a los que ellos querían. Y desde el judicial se atornillaron las decisiones más infames porque le daban carácter de legalidad. Y eso es lo que persigue ahorita el gobierno de Pedro Sánchez, inhabilitando el Consejo Superior del Poder Judicial, limitando a los jueces, impidiendo la acción penal de la Fiscalía. Eso y otras cosas vinculadas al ámbito económico y sobre todo vinculadas a las libertades individuales. O sea, tú tienes que asumir y aceptar que el aborto es un derecho, pero para eso te exigen aceptarlo con todo el poder punitivo del Estado. Y si tú dices que no, que el aborto es en efecto lo que es, un asesinato agravado por el vínculo, entonces puedes ir preso incluso por rezar en la puerta de los abortorios. Pedro Pedrosa, nos quedamos sin tiempo, pero podemos hablar en otra ocasión, nos citamos cuando aquí ustedes gusten. O donde quieras. Muchas gracias y mucha suerte con tu libro también. Vale, será presentado el día 23 de febrero. Me pueden seguir en mis redes sociales, @soypedropedrosa.
la red social de mi empresa, Polemos, con L, no con D, por favor, Polemos Politic. Ahí encontrarán los links para asistir a la presentación del libro el 23 de febrero aquí en Madrid. Pues ahí quedan esos datos. Muchas gracias y hasta la próxima entrevista. ¿Te ha gustado el vídeo? ¡Perfecto! Ayúdanos con un me gusta y compártelo en tus redes sociales. Suscríbete a nuestro canal y no te olvides de darle a la campanita. Déjanos tus opiniones y comentarios.